Yo es que como bien, pero no consigo perder peso. Entreno CrossFit varias veces por semana, pero no consigo perder grasa ni termino de verme bien físicamente. ¿Te suenan estas frases? Pues quédate que te explico. Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Abraham y es posible que me conozcas como La Pizarra del Coach en Instagram, y en este vídeo vas a conocer qué errores estás cometiendo en tu pérdida de grasa en CrossFit. A lo largo de 10 años como entrenador personal y más de 5 como coach de CrossFit, me he dado cuenta de un patrón que se repite entre los crossfiteros que quieren perder grasa. Se trata de una serie de malos hábitos y de errores que se cometen diariamente y que mantienen a estos crossfiteros estancados en su cambio físico. Y hoy quiero resumírtelos aquí. Ya te adelanto que en el vídeo de hoy vas a aprender trucos como cómo usar los carbohidratos de manera inteligente para estar más saciado, qué papel tan importante juegan las calorías líquidas y cómo pueden arruinar tu progreso, y bueno, más cosas que si te las digo ahora pues voy a destapar el pastel antes de tiempo. Y yo lo que quiero es que te guardes un par de minutos para aprender de nutrición para CrossFit y cómo conseguir esa pérdida de grasa que tanto buscas. Así que vamos con ello. Clave 1. La diferencia entre nutrición para CrossFit y nutrición normal. Para mí este es uno de los puntos más importantes para las personas que hacen CrossFit y quieren perder grasa. Como bien sabes, CrossFit no es como otros deportes y tiene aspectos diferenciales y demandas concretas que debes tener en cuenta a la hora de alimentarte o de contratar un servicio de nutrición. Y para hacer frente a esa pérdida de grasa a través del CrossFit debes tener en cuenta una cosa: tienes que moverte y no pensar únicamente en restringir calorías, porque esto no va solamente de quitarte calorías como en las dietas clásicas de gimnasio, por decirlo así. Aquí en CrossFit tenemos unas altas demandas de energía y por tanto hay cierta cantidad de calorías que no podemos reducir. La intensidad que manejamos como atletas de CrossFit es muy alta y si reducimos las calorías en exceso no tendremos energía suficiente para hacer frente a nuestro entrenamiento, y a largo plazo esto perjudica e imposibilita tu pérdida de grasa, ya que si te falta energía tu entrenamiento no será óptimo, te encontrarás con falta de gasolina, no te vas a recuperar correctamente entre los entrenamientos e incluso podrías llegar a lesionarte. Así que métete ya mismo en la cabeza que la pérdida de grasa en CrossFit no trata de quitar y quitar calorías, sino de ser lo más activo que puedas y de poder seguir entrenando a un buen nivel, porque el objetivo principal de la nutrición para CrossFit es que tengas energía suficiente para poder entrenar, tener un buen rendimiento y como consecuencia de eso acelerar tu proceso de pérdida de grasa. Clave 2. La importancia del NEAT. Esta clave va muy enlazada con la anterior. Recuerda que tienes que moverte, y cuando te hablo de movimiento no me refiero únicamente a entrenar. Si estás viendo este vídeo es porque seguramente haces CrossFit e imagino que entrenas 2, 3 o incluso 4 veces por semana. Y eso está muy bien, pero ¿qué haces durante el resto de horas del día? Pregúntatelo por un momento. Esto es muy importante a la hora de perder grasa, porque aunque entrenes 1 hora y media al día durante todos los días, si el resto del tiempo te lo pasas sentado o eres sedentario, eso va a perjudicarte. Primero, por tu salud, obviamente, y segundo, tu pérdida de grasa. Entonces, la idea es que tengas esto del NEAT muy presente y que lo eleves lo máximo posible. Para elevar este NEAT y mantenerlo alto existen muchas maneras, como por ejemplo salir a caminar, dar un paseo más largo de lo habitual con tu mascota, aparcar más lejos cuando te desplazas a algún sitio en coche, elegir subir las escaleras voluntariamente en lugar de tomar el ascensor, o por ejemplo, si eres de los que pasa mucho tiempo sentado trabajando en la oficina, puedes recurrir a un escritorio de estos que se levantan y trabajar de pie. Esto también aumenta tu gasto calórico. En resumen, y para que lo tengas claro, céntrate en añadir en tu día a día cualquier cosa que implique movimiento. A largo plazo tendrá un impacto mucho más importante de lo que crees. Lo que quiero que entiendas de esta clave 2 y que te lo grabes a fuego es que no es lo mismo entrenar y luego echarte al sofá y por ende seguir llevando un estilo de vida sedentario que acompañar esos entrenamientos con más actividad extra de fondo. La idea es que seas lo más activo posible, porque eso es lo que va a hacer que en el tiempo puedas seguir reduciendo tu porcentaje de grasa. Si no añades una cantidad extra de movimiento, tu pérdida de grasa siempre va a tener una fecha de caducidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si empiezas a perder grasa y no te mueves, la única manera de seguir perdiendo grasa es seguir recortando y recortando calorías y reducir así tu ingesta. Y la cosa es que no vas a soportar estar tanto tiempo con tan pocas calorías. Y ya hemos visto en el primer punto lo importante que es tener energía y una buena cantidad de gasolina para poder perder grasa en CrossFit. Y a partir de ahora te animo a que seas más consciente de la importancia que tiene el NEAT y ya que lo mantengas lo más elevado posible. Y dicho esto, pasemos al siguiente punto. Clave número 3. Saciedad. La importancia de distinguir entre calorías líquidas y calorías masticadas. Muy bien, en este punto hablaremos sobre cómo conseguir estar más saciados y qué herramientas tienes disponibles para poder ayudarte en este sentido. Es natural que cuando estás en déficit calórico puedas pasar por ciertos momentos donde sientas que te quedas con algo de hambre. Aquí lo que tenemos que hacer es intentar jugar de manera inteligente, como añadiendo más verduras a nuestras comidas, reducir en parte las calorías líquidas y optar por alimentos sólidos que te obliguen a masticar. Punto número 1. Verduras al fallo. Esto es muy sencillo. La verdura es obligatoria. Primero, por tu salud, y segundo, porque cuanto más verdura metas en tus comidas, más te vas a saciar y menos calorías totales añadimos al plato. Punto número 2. Calorías masticadas versus calorías líquidas. Si optas por alimentos que tengas que masticar en lugar de beber, por ejemplo, comer una menestra de verduras a la parrilla en lugar de tomarla en forma de puré, será mucho mejor. Y aquí la cosa es que al final lo que masticas provoca unas señales en tu cerebro que te hacen comer menos, por así decirlo. Y aquí hay un punto importante.
Muchas veces se dice que somos lo que comemos, pero realmente somos lo que absorbemos, lo que metabolizamos, por así decirlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que se ha visto en diversos estudios que las personas que suelen masticar bastante tienen un gasto calórico mayor. ¿Por qué? Porque simplemente si estoy masticando ya estoy aumentando ese NEAT del que hemos hablado, además de jugar con esas señales al cerebro que te hacen sentir más saciado. Entonces aquí la recomendación es que optes en la medida de lo posible por alimentos que te obliguen a masticar frente a otros que sean de formato bebible. Con lo que quiero que te quedes de todo esto es que intentes meter más verdura en tus platos y sobre todo que no sean líquidas, tipo cremas, gazpacho, salmorejo, que sean verduras que te hagan masticar. Ya que por un lado la verdura es saludable, no añade calorías y por otro al masticar vas a aumentar la sensación de saciedad y no optar tanto por opciones líquidas. Y esto también pasa con la fruta. Si puedes elegir entre tomarte un zumo de naranja exprimido o una naranja a trozos, ¿tú qué piensas que te mantendrá más saciado? Pues eso, que es un detalle muy simple, pero ya has visto lo fácil de implementar y el poder que tiene a largo plazo. Pasemos al siguiente punto. Clave 4. El papel de la proteína en la pérdida de grasa. Voy a ser directo con esto. La proteína es el macronutriente que debes tener en cuenta en la pérdida de grasa por dos motivos. Uno, por su poder saciante y por supuesto, dos, por preservar tu masa muscular. La idea es que debes disponer de un mínimo de proteína para ayudarte en tu proceso de pérdida de grasa, ya que al encontrarte en déficit calórico, cuanto menos perjudicada se vea tu masa muscular, mejor. Y por ello, la proteína es algo fundamental. Es por esto que debes intentar consumir una cantidad de proteína suficiente y por ello disponer de un poco de proteína en cada comida. Entonces, lo importante de este punto es que recuerdes en cada comida tener ese aporte proteico, ya que te va a ayudar mucho a la hora de mantenerte saciado y sobre todo a la hora de conservar tu masa muscular. Y antes de pasar a la clave número 5, tengo una buena noticia y es que estamos regalando un libro que te va a ayudar a transformar tu físico y a mejorar tu rendimiento en el box. Es totalmente gratuito y lo puedes encontrar tanto en el comentario fijado como en el enlace de la descripción. Clave número 5, el uso inteligente de carbohidratos saciantes, patatas y legumbres. Como hemos visto en el primer punto, la importancia de tener energía suficiente en CrossFit es el factor clave que diferencia a una nutrición clásica de un tipo de alimentación enfocada a CrossFit y en este caso a perder grasa. Por eso los hidratos de carbono deberán estar presentes, son la fuente principal de energía. CrossFit es un deporte glucolítico en su mayor medida y en esta vía energética lo más importante para ti, para poder rendir mejor y para favorecer esa pérdida de peso son los carbohidratos. Y dentro de los carbohidratos hay dos en concreto que yo te recomiendo si tu objetivo es perder grasa: la patata y las legumbres. ¿Por qué? Por el volumen que tienen como alimento y por tanto su poder saciante. Por ejemplo, no es lo mismo tener 400 gramos de patata que 400 gramos de patata Estela, eso sacia bastante, o 400 gramos de legumbres que tener ese mismo aporte de hidratos de carbono, por ejemplo, en forma de fajitas, de pasta o ñoquis. Además de esto, es interesante que intentes utilizar opciones que tengan fibra. Entonces, si optas por arroz o pasta integral respecto a arroz blanco, por ejemplo, deberías estar mucho más saciado. Y las legumbres en este caso tienen bastante fibra y obviamente puede ayudarte a saciarte mucho más. Entonces, lo que yo te recomiendo es que fomentes más este tipo de opciones. Priorizar cuando puedas y elegir legumbres o patata versus los demás componentes con hidratos de carbono. Se puede comer de todo, por supuesto, pero si juegas de manera inteligente te va a ayudar a saciarte mucho más y por tanto a favorecer esa pérdida de grasa. Clave número 6. Grasas necesarias pero moderadas. Antes de hablar de las grasas debemos recordar de nuevo que el CrossFit es un deporte glucolítico. Como bien sabes, se utiliza mayormente hidratos de carbono como fuente de energía. ¿Esto quiere decir que no debes tomar grasas si quieres perder peso? En absoluto, sí que debemos consumirlas, porque además de ser un macronutriente principal, quédate con que ayudan al correcto funcionamiento del organismo. Entonces, lo que debes hacer es incluir las grasas, sí, pero con cabeza, ya que es el macronutriente más calórico y es fácil que te pases de rosca y por tanto termines elevando en exceso tus calorías. Y esto ocurre fácilmente cuando tratamos alimentos como el huevo, el pescado azul o el aguacate, que en sí mismos son alimentos sanos y totalmente recomendables, pero que también son calóricos, por lo que es bastante fácil que te pases de calorías al incluirlos en tus comidas. Te pongo un ejemplo para que lo veas claro. Vamos a suponer que esta mañana me toca desayunar y me hago una tostada de aguacate. Para comer tengo huevos revueltos con queso feta y un poco de aceite y finalmente en la cena voy a tomar un lomo de atún con verduras a la plancha. Si te fijas, se trata de un día saludable a nivel general, pero entrando más en detalle, en todas las comidas hemos incluido alimentos bastante calóricos. Aguacate en el desayuno, huevos en la comida y atún en la cena. Y luego, por otro lado, tanto en la comida como en la cena, además tenemos un buen aporte de proteína. ¿Qué quiero decir con esto? Que no abuses constantemente de las mismas fuentes de proteína, en este caso el pescado azul y el huevo, porque a largo plazo puede ser que sin querer se nos suban más las calorías, por así decirlo. Entonces, lo que yo te diría, y esto se trata de unos parámetros generales para que tengas una orientación, es que intentes consumir pescado azul unas 2 o 3 veces por semana y huevos entre 3 y 4 veces por semana. Insisto, esto se trata de una orientación y va a depender mucho de cómo comas a nivel general y cuánto te muevas, pero lo que quiero que tengas claro es que intentes fijarte en este detalle para no pasarte de rosca. Clave número 7.
salir a comer fuera y la vida social. ¿Cómo gestionarlo? Bien, aquí hay una frase que mi nutri de confianza, Alejandro, repite mucho en consulta, y es que si un año tiene 365 días y tú estás haciendo las cosas bien durante 300 días, lo que hagas en esos 65 días restantes no va a tener un gran impacto. Y esto aplica igual para un marco semanal. Por ejemplo, si una semana tiene 7 días con 3 comidas principales, supongamos en cada día, esto hace un total de 21 comidas a la semana. Si de esas 21 comidas que tienes, una de ellas la haces fuera de casa o incluso 2, no debe pasar nada si lo haces con cabeza y estás cuidando lo que comes entre semana. Para poder perder grasa es importante que disfrutes, de lo contrario va a ser imposible que puedas sostener tus hábitos durante mucho tiempo. La realidad es que vivimos en una cultura donde cualquier tipo de celebración o plan de ocio se lleva a cabo con comida y bebida de por medio, por lo que esto va a formar parte de tu vida, lo quieras o no. Y si tienes una visión estricta y te autoculpas cada vez que comes fuera, primero, te estás haciendo daño a ti mismo, y segundo, no va a ser sostenible esa pérdida de grasa que tanto buscas. Lo realmente importante es que disfrutes el proceso, y si te estás cuidando toda la semana, antes o después te surgirá un plan el sábado y vas a salir a tomarte unos vinos y seguro que te van a caer unas cañas y algo de picar. ¿Qué pasa ahí? ¿Te quedas en casa? Pues evidentemente no. Disfrutar de esos momentos no significa que lo estés haciendo mal, siempre y cuando no lo uses como una excusa para comer como si no hubiera un mañana, claro. Aquí tienes que ser consciente y decirte, oye, ¿hasta dónde soy capaz de renunciar a esta parte? Aquí eres tú mismo quien se tiene que poner una línea. Aquí puedes decir, pues mira, renuncio a toda mi vida social y lo hago todo perfecto, o por otro lado decir, quiero seguir teniendo mi estilo de vida saludable y a lo mejor no renunciar a este fin de semana y poder disfrutar un poco más, aunque mi proceso de pérdida de grasa evidentemente se ralentice y tarde un poquito más en conseguirlo. ¿Que decides optar por un estilo de vida saludable y a cambio tener resultados más a largo plazo, por ejemplo dentro de un año? Pues perfecto, lo conseguiste, y además de una manera sostenible para que puedas seguir con ese estilo de vida para siempre. Lo importante es que generes y te quedes con ese patrón, porque es lo que va a hacer que tu pérdida de grasa se mantenga de por vida. Y es que el problema de todo esto está cuando pensamos en ser cortoplacistas, y en esta vida no hay nada que realmente merezca la pena que se consiga a corto plazo. Así que si todo lo que he dicho en este vídeo resuena contigo y te gustaría contar con una ayuda profesional para ayudarte a cambiar tu físico y a mejorar tu rendimiento en el box, recuerda que puedes unirte a nuestro club de nutrición tanto a través del enlace de la descripción como el comentario fijado. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos vídeos que están por venir. Te veo en la próxima. Chao.